Muy buenos días, mi nombre es Claudia González y yo les estaré hablando sobre la gastritis y sus tipos. Pero primero hay que saber qué es la gastritis. Bueno, pues la gastritis es un conjunto de trastornos caracterizados por la inflamación del revestimiento gástrico. Entonces, ¿cuáles son las causas de gastritis? Bueno, tenemos que puede ser causada por infecciones bacterianas, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que es una de las infecciones más frecuentes en seres humanos a nivel mundial, y solo algunas personas infectadas desarrollan gastritis u otros trastornos del sistema digestivo superior. También tenemos el uso frecuente de analgésicos, como son analgésicos comunes, la aspirina, el ibuprofeno, el nasoprosteno, entre otros, que pueden provocar tanto gastritis aguda como gastritis crónica. El uso regular de estos analgésicos o tomarlos en cantidad excesiva, pues reduce una sustancia clave que ayuda a preservar lo que es el revestimiento protector del estómago. También tenemos lo que es la edad avanzada, pues los adultos mayores tienden a tener mayor riesgo de padecer gastritis porque el revestimiento del estómago tiende a volverse más delgado con la edad y porque tienen más probabilidades que las personas más jóvenes de tener esta infección por Helicobacter pylori o de tener trastornos autoinmunitarios. También está la causa del consumo excesivo de alcohol, pues el alcohol puede irritar y corroer el revestimiento estomacal, lo que hace que el estómago sea más vulnerable a los jugos digestivos. Y también el consumo excesivo del alcohol tiene más probabilidades de causar gastritis aguda. También el estrés intenso debido a una cirugía importante, ya sea una lesión, quemadura o infecciones graves, puede provocar gastritis aguda. La gastritis inmunitaria es cuando tu propio cuerpo ataca las células del estómago, es decir, ataca las células que forman el revestimiento de lo que es el estómago. Esta reacción puede deteriorar la barrera de protección del estómago. Cabe destacar que la gastritis autoinmunitaria es más frecuente en personas con otros trastornos autoinmunitarios, como la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo 1, entre otros. También la gastritis autoinmunitaria puede estar asociada a una deficiencia de vitamina B12. Hay otras enfermedades y trastornos que son causa de la gastritis, como la enfermedad de Crohn, la enfermedad de VIH y SIDA y las infecciones parasitarias. Ahora vamos a entrar en lo que son los tipos de gastritis. Tenemos la primera clasificación, que es la gastritis aguda. Pues la gastritis aguda no es más que un proceso agudo de la mucosa, por lo general de naturaleza transitoria. Entre los síntomas y signos que puede presentar el paciente, pues son dolor o ardor en la parte superior del abdomen, puede mejorar o empeorar cuando comen. También presentan náuseas, vómitos y sensación de saciedad en lo que es la parte superior del abdomen luego de haber comido. La gastritis no siempre provoca signos y síntomas, hay que tener en cuenta eso. Y en esta macro, como podemos ver aquí, pues se nota una alteración de la mucosa gástrica, como pueden ver esos puntos enrojecidos. La gastritis aguda tiene también dos tipos o dos variantes. La primera, erosiva hemorrágica, o la segunda, infecciosa. Entonces vamos a empezar con la erosiva o hemorrágica. La erosiva hemorrágica, esa es una variante que es una causa significativa, de hemorragia gastrointestinal aguda. Esta, esta gastritis erosiva, pues por lo general es aguda y se manifiesta por hemorragia. Y esta se relaciona con irritantes locales como es el acetil salicílico u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides, en sus siglas, AINE, como pueden ver, y también se relaciona con lo que es el consumo de alcohol y toxinas bacterianas. Cabe destacar que cualquier enfermedad grave o traumatismo que se acompaña de estrés fisiológico intenso y requiere un tratamiento médico o quirúrgico sustancial, deja la mucosa gástrica más vulnerable a una gastritis hemorrágica aguda debido a la lesión en la mucosa. Entonces, las lesiones que provoca puede evolucionar a úlceras, superando la submucosa y alcanzando capas más profundas.
Tenemos también la uremia, que es el tratamiento con quimioterapéuticos antineoplásicos, y también está la radiación gástrica, que son otras causas de la gastritis aguda. Los pacientes pueden presentar, cuando hay una gastritis erosiva leve, pues suelen ser asintomáticos, pero es frecuente que cuando tienen un consumo excesivo de alcohol, pues a menudo constituye una situación distinta. Es frecuente que induzca una tensión gástrica transitoria que pudiera generar vómito y en situaciones más graves, pues hemorragia y hematemesis o sangre en la aspiración nasogástrica. En general, de 2 a 5 días después del evento desencadenante. Algunos refieren dispepsia, que es una indigestión. En el diagnóstico, pues se hace a través de una endoscopía, y para el tratamiento, pues se usan medicamentos antiácidos, también se usa un inhibidor de bomba de protones para reducir lo que es los ácidos gástricos, y en algunos casos de gastritis erosiva severa puede ser necesaria una cirugía. En la macro, pues se puede ver una mucosa gástrica, hiperémica, edematosa, con petequias dispersas y erosiones e incluso úlceras. Entonces vamos a entrar en lo que es la gastroenteritis o gastritis infecciosa aguda. Esta gastritis infecciosa es una inflamación o disfunción del intestino producida por un germen, o sus toxinas, que da lugar a una alteración de su capacidad para regular la absorción y secreciones de sales y agua, que como consecuencia pues va a producir una diarrea. Entre las causas, bueno, pues en general las infecciones intestinales se adquieren por ingestión de agua o alimentos contaminados o por transmisión de persona a persona por la ruta fecal oral. Se produce como consecuencia de la ingesta de toxinas preformadas, por ejemplo, de un Vibrio cholerae, un Bacillus cereus, un Escherichia coli, enterotoxigénica o un Staphylococcus aureus. La probabilidad de contraer una infección intestinal depende de la virulencia del agente patógeno ingerido en su cantidad. Entonces, entre los síntomas que presenta el paciente, pues desencadenan las toxinas de organismos infecciosos, como las enterotoxinas del estafilococo, que suele tener un inicio abrupto y violento con malestar gástrico, es decir, la persona, y vómitos que comienzan alrededor de 5 horas después de la ingestión del alimento contaminado. Por lo general, la gastritis aguda es un trastorno autolimitado con resolución en unos cuantos días y regeneración completa después de la eliminación de este agente causal. En cuanto al diagnóstico, pues se realiza mediante la sintomatología del paciente, y si es necesario, pues se realiza un cultivo de las heces para conocer el germen causal. En el tratamiento hay muchos preparados o preparados de venta libre que van a mejorar el alivio sintomático de la diarrea y calambres abdominales, que disminuyen la motilidad intestinal o aumentan la absorción de líquidos. En cuanto al uso o no de tratamientos antibióticos, va a depender del organismo causal, así como de la gravedad de la infección y del estado inmunológico del paciente. Entonces entramos a otra clasificación, que es la gastritis crónica. La gastritis crónica se caracteriza por la ausencia de erosiones macroscópicas y la presencia de cambios inflamatorios crónicos, que de manera eventual pues conducen a la atrofia del epitelio glandular del estómago. En esta macro podemos ver que se observa una lesión deprimida sin alteraciones macroscópicas. Ahora bien, dentro de la gastritis crónica también tenemos tipos de gastritis crónica, valga la redundancia. Tenemos gastritis por Helicobacter pylori, tenemos gastropatía química y la gastritis autoinmunitaria y multifocal crónica. Entonces, la gastritis por Helicobacter pylori es una enfermedad inflamatoria crónica del antro y cuerpo del estómago. Cabe destacar que es la causa más frecuente de este tipo de gastritis. Esta infección crónica por Helicobacter pylori puede inducir a una atrofia gástrica y ulceración péptica, y se relaciona con un aumento en el riesgo de adenocarcinoma gástrico y de producción de tejido linfoide asociado a la mucosa, que puede evolucionar a un linfoma.
Vamos rápidamente a hablar de lo que es la patogenia. Pues el Helicobacter pylori puede colonizar lo que son las células epiteliales, secretoras de moco del estómago, como pueden ver, y este tiene flagelos múltiples, como pueden ver en esta imagen, que le permiten desplazarse por la capa de la mucosa del estómago donde secreta ureasa, que es capaz de producir amoníaco suficiente para amortiguar la acidez del ambiente inmediato. Pues estas propiedades es lo que le ayuda a explicar la razón por la que el microorganismo puede sobrevivir en el ambiente ácido del estómago. También cabe destacar que el Helicobacter pylori sintetiza enzimas y toxinas con capacidad para interferir con la protección local de la mucosa gástrica contra el ácido, generar también inflamación intensa e inducir una respuesta inmunitaria. Entonces, dentro de los síntomas que puede presentar el paciente, puede presentar dolor o ardor en el abdomen, dolor abdominal más agudo con el estómago vacío, náuseas, pérdida de apetito, eructos frecuentes, hinchazón y adelgazamiento involuntario. En países industrializados, la transmisión se da de una persona a otra mediante vómito, saliva o heces, mientras que las vías tradicionales de transmisión, como el agua, pueden ser relevantes en los países en desarrollo. En las naciones industrializadas, la tasa de infección por Helicobacter pylori ha disminuido debido al saneamiento más adecuado. Así que ya saben, chicos, hay que tener mucha higiene. En cuanto al diagnóstico, pues este se puede hacer mediante pruebas serológicas, prueba de carbono de urea, prueba de antígenos en heces, biopsia endoscópica. Y en cuanto al tratamiento, pues antibióticos como la amoxicilina, la tetraciclina y una combinación de inhibidores de bomba de protones con omeprazol y lansoprazol. Aquí pueden ver una imagen donde se muestra una infección por Helicobacter pylori en lo que es el cuerpo del estómago y como pueden ver hay una úlcera en este tipo de gastritis. Se forma una úlcera en lo que es el estómago. Gastritis crónica autoinmunitaria y multifocal. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con la autoinmunitaria. El trastorno deriva de la presencia de autoanticuerpos contra componentes de las células parietales, de las glándulas gástricas y el factor intrínseco. La atrofia de las glándulas gástricas y de la mucosa conduce a la pérdida de lo que es la secreción del ácido. Entonces, en los casos más graves, se pierde la producción del factor intrínseco, que entonces va a determinar una insuficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. Es muy importante eso. Con frecuencia, este tipo de gastritis crónica se relaciona con otros trastornos autoinmunitarios como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison y la enfermedad de Graves. También cabe destacar que al menos el 10% de los casos tienen gastritis crónica y se limita al cuerpo y fondo del estómago y afecta un mínimo en lo que es el antro. Entonces, entrando a lo que es la gastritis atrófica multifocal, esto es un trastorno de etiología incierta que afecta al antro y a las áreas adyacentes del estómago. Es más común que la gastritis autoinmunitaria y se identifica más a menudo en personas caucásicas que de otras etnias. Al igual que la gastritis autoinmunitaria, se asocia con una reducción en la secreción del ácido gástrico, pero son raras para la clorhidria y la anemia perniciosa. Ambas gastritis producen pocos síntomas relacionados con cambios gástricos. Entonces, en cuanto a la gastritis autoinmunitaria, aquí tenemos una macro, que se puede visualizar signos de atrofia corporal, caracterizado por un patrón mucoso ausente o estructuras vellosas y un patrón vascular con una red capilar subepitelial irregular y vénulas colectoras presentes desordenadas, como pueden ver en esta imagen. Por último, tenemos la gastropatía química. Entonces, la gastropatía química es
una lesión gástrica crónica que deriva del reflujo gástrico duodenal alcalino, secreciones pancreáticas y bilis hacia el estómago. La mayoría de las veces se identifica en personas que han experimentado gastroduodenostomía o gastroyeyunostomía. Una variante más leve puede ocurrir en individuos con úlcera gástrica, enfermedad vesicular o distintos trastornos de la motilidad de la porción distal del estómago. En cuanto a las causas, pues esta gastropatía se asocia a colecistectomía, una disfunción pilórica ocasionada por casos de duodenitis, úlceras o presencia de cicatrices que retraen dicho orificio. Esta injuria química ocasiona daño de la barrera epitelial con cambios inflamatorios a nivel de la mucosa y endoscópicamente, pues la mucosa se aprecia una cubierta de bilis acompañada de eritema y edema que compromete el antro o todo el estómago, como veremos más adelante. En cuanto a los síntomas, pues el paciente va a presentar un dolor agudo minutos después de terminar de comer. Esto es debido a que empieza el estómago a digerir la comida, con lo que los ácidos no solo atacan a los alimentos, sino que también al propio órgano, generando esta dolencia. El paciente también va a presentar náuseas y vómitos, también serán síntomas de necesidad de tratamiento de la gastritis alcalina. El cuerpo también rechaza todo aquello que pueda crear más acidez en el organismo, ya que empieza a tener náuseas aunque no se haya comido nada, al igual que se pierde el apetito. En el caso de los vómitos, es muy común que se vomiten tantos restos de la comida ingerida como bilis. En ocasiones también se pueden dar casos de tener en la boca un sabor alcalino. A muchos de nosotros nos ha pasado eso, pero este sabor alcalino, para aquellas personas que nunca lo han vivido, pues es un sabor metálico, como si tuviera en la lengua una moneda, que mezclado con las náuseas crea al afectado una sensación muy desagradable. En cuanto al diagnóstico, pues para detectar que el paciente sufre de esta enfermedad, el médico debe de analizar muestras del tejido estomacal por medio de una biopsia y en esta prueba se comprueba si en el estómago del paciente hay un exceso de sustancias biliares. En cuanto al tratamiento, pues lo más recomendable es un cambio de alimentación, a menos que el médico le haya indicado otros medicamentos, otras vías. En esta macro podemos ver ácidos en paredes estomacales, como pueden ver, restos de bilis, y este va a irritar e inflamar lo que es la mucosa del estómago. Bueno, hasta aquí ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.